Si tu perro pudiera hablar ahora mismo, probablemente te diría algo así: por favor, deja de hacer eso que está dañando mis riñones. Y lo más preocupante es que no estoy hablando de algo raro o poco común. Estoy hablando de errores que veo todos los días en consulta. Errores que parecen inofensivos, pero que, con el tiempo, pueden llevar a una insuficiencia renal irreversible. Hoy te voy a contar los 7 más peligrosos, y el último es uno que casi nadie sospecha. Hola, soy el Dr. Julio Terra Jr., veterinario con más de 18 años de experiencia y especialista en práctica clínica y cirugía de pequeños animales. Estoy aquí para ayudarte a prolongar la vida de tus mascotas. Quédate hasta el final de este video, donde compartiremos un valioso consejo sobre cómo proteger los riñones de tu perro. Y antes de empezar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido valioso. Mira, siempre llegan pacientes para mí con problemas renales, y muchas veces el tutor me dice: doctor, no entiendo, siempre lo cuidé bien, y yo lo entiendo, de verdad, porque estos errores no se cometen por descuido, se cometen por falta de información. Esta misma semana atendí a un perro que llegó con vómitos, decaimiento y pérdida de apetito. Y cuando empezamos a investigar, encontramos al menos 3 de estos errores presentes en su rutina. Por eso este video puede marcar una gran diferencia para tu perro. Empecemos con el primer error. Te voy a decir algo que casi ningún tutor dimensiona correctamente. El agua no es un extra en la salud renal, es el principal mecanismo de protección del riñón. Siempre llegan pacientes para mí con valores elevados de urea y creatinina. Y cuando analizo la rutina, encuentro un patrón repetido: consumo hídrico insuficiente durante meses o años. Vamos a entender qué ocurre dentro del cuerpo de tu perro. Los riñones funcionan filtrando sangre a través de estructuras microscópicas llamadas glomérulos, que forman parte de las nefronas. Para que ese sistema funcione correctamente, se necesita algo fundamental: flujo sanguíneo constante y bien distribuido. Cuando tu perro no bebe suficiente agua, ocurre lo siguiente. Primero, disminuye el volumen plasmático. Esto reduce la perfusión renal. En términos simples, llega menos sangre al riñón. Como respuesta, el organismo activa mecanismos de compensación como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que intenta mantener la presión, pero a costa de vasoconstricción renal. ¿El resultado? Disminución de la tasa de filtración glomerular, mayor concentración de toxinas en sangre, aumento de la osmolaridad urinaria, sobrecarga en los túbulos renales, y aquí viene lo más importante. Cuando este proceso se repite de forma crónica, se genera hipoxia renal. Las células renales empiezan a recibir menos oxígeno del necesario. Esto desencadena estrés oxidativo, daño en células tubulares, muerte progresiva de nefronas. Y como ya te dije antes, una nefrona que muere no se recupera. ¿Dónde ocurre este error en la vida real? Más de lo que imaginas. Perros que comen exclusivamente alimentos secos sin estímulo de agua, bebederos sucios o con agua caliente, un solo punto de agua en casas grandes, perros mayores con menor sensación de sed, ambientes calurosos sin reposición adecuada. Esta semana atendí a un perro que vivía en un departamento, tenía agua disponible, sí, pero bebía muy poco. Resultado: deshidratación subclínica crónica y daño renal progresivo. Señales tempranas que casi nadie detecta. Aquí está el problema. No es evidente. Orina más concentrada, más amarilla. Leve disminución de energía. Aumento compensatorio de consumo de agua en fases posteriores. Cuando el tutor nota que está bebiendo mucho, muchas veces el daño ya comenzó. Consecuencia final de este error: si este proceso continúa, se pierde capacidad de filtración, se acumulan toxinas urémicas, se inicia una enfermedad renal crónica y esto es irreversible. ¿Qué siempre les digo a los tutores en consulta? No esperes a que tu perro tenga sed para ofrecer agua. La hidratación en perros no es reactiva, tiene que ser preventiva y estimulada activamente. El segundo error es la ingestión proteínas de baja calidad, sobrecarga metabólica renal. Este es uno de los puntos más mal interpretados incluso dentro del mundo veterinario. Muchos tutores llegan preocupados pensando que la proteína daña los riñones, y eso no es exactamente cierto. Siempre les digo en consulta: el problema no es la proteína, el problema es qué tipo de proteína está consumiendo tu perro y cómo su cuerpo la procesa. Esta semana, por ejemplo, atendí a un perro joven sin enfermedad renal diagnosticada, pero con valores de urea persistentemente elevados. Cuando revisamos su alimentación, encontramos un alimento de baja gama, con subproductos animales de baja digestibilidad. Y aquí es donde empieza el problema real. Cuando tu perro consume proteínas de alta calidad biológica,
Su organismo las digiere y aprovecha eficientemente para funciones esenciales: mantenimiento muscular, sistema inmune, enzimas, hormonas. Pero cuando la proteína es de baja calidad o baja digestibilidad, una parte importante no se absorbe correctamente en el intestino. ¿Y qué pasa con ese exceso no aprovechado? El cuerpo lo convierte en residuos nitrogenados, principalmente amoníaco, que luego se transforma en urea en el hígado. Y esa urea tiene que ser eliminada por los riñones. Aquí empieza la sobrecarga. Cuando este proceso ocurre de forma constante, aumenta la producción de urea en sangre, se incrementa la carga de filtración glomerular. Las nefronas trabajan más para eliminar estos residuos. Este fenómeno se conoce como hiperfiltración glomerular compensatoria. Al principio, el riñón se adapta, pero con el tiempo ese sobreesfuerzo genera daño en la membrana glomerular, pérdida de selectividad en la filtración, microlesiones progresivas y eventualmente pérdida de nefronas. Además, hay otro punto crítico que muchos ignoran. Las proteínas de baja calidad suelen venir acompañadas de mayor cantidad de fósforo y otros residuos metabólicos, lo que agrava aún más la carga renal. Siempre llegan pacientes para mí que comen bien según el tutor, pero cuando analizamos el alimento en profundidad, vemos que están sometiendo al riñón a un estrés constante sin saberlo. Señales que pueden aparecer con el tiempo. Este daño no es inmediato, es progresivo y silencioso. Urea ligeramente elevada en análisis, heces más voluminosas por baja digestibilidad, pérdida de masa muscular en fases más avanzadas, fatiga leve. Y aquí está el detalle más importante. El riñón puede compensar durante mucho tiempo, pero cuando deja de hacerlo, el deterioro ya es significativo. ¿Qué siempre les digo a los tutores? No se trata de dar menos proteína, se trata de dar proteína que el cuerpo realmente pueda usar. Porque cuando el cuerpo no la aprovecha, el riñón paga el precio. En el error número 3 hablaremos de un problema muy común entre los dueños de mascotas, la automedicación. Esto puede provocar insuficiencia renal aguda, que, si no se trata, puede causar daños irreversibles. Siempre llegan pacientes para mí con cuadros agudos, vómitos, letargo, pérdida total de apetito. Y cuando profundizo en la historia, aparece la misma frase: le di un medicamento en casa porque lo vi dolorido. El problema es que muchos fármacos, especialmente los de uso humano, tienen un impacto directo sobre la fisiología renal del perro. Los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, actúan inhibiendo las prostaglandinas. Estas sustancias son fundamentales para mantener la vasodilatación en los vasos sanguíneos del riñón. Cuando se inhiben, ocurre vasoconstricción renal, es decir, disminuye el flujo de sangre hacia las nefronas. El resultado: caída brusca de la tasa de filtración glomerular, isquemia renal, daño en los túbulos, necrosis tubular aguda. En cuestión de horas o pocos días, un riñón sano puede entrar en fallo. Esta semana atendí a un perro que recibió un analgésico humano por 2 días. Terminó hospitalizado con insuficiencia renal aguda. Y aquí está lo más delicado. A diferencia del daño crónico, este tipo de lesión puede ser rápida y muchas veces irreversible si no se actúa a tiempo. Siempre les digo a los tutores, no es solo dar o no dar un medicamento. Es entender que el riñón es extremadamente sensible a cualquier alteración en su perfusión. Un solo error puede cambiar toda la vida de tu perro. Ahora hablemos del cuarto error: no detectar enfermedades preexistentes. Esto sin duda causará daño renal a medio y largo plazo, que a menudo será irreversible. En este caso, debes saber que muchas razas tienen predisposición a estas afecciones renales. Razas como el Yorkshire Terrier, el Caniche, el Schnauzer y el Cocker Spaniel son propensas a padecerlas. Aquí es donde muchos tutores se sorprenden en consulta, porque el riñón, en la mayoría de los casos, no se enferma solo. Es una víctima de otros procesos que vienen ocurriendo en el cuerpo desde hace tiempo. Siempre llegan pacientes para mí con diagnóstico de insuficiencia renal, y cuando empiezo a investigar hacia atrás encuentro enfermedades que nunca fueron detectadas o controladas. Te explico qué pasa a nivel fisiológico. Enfermedades como infecciones urinarias crónicas, problemas cardíacos o procesos inflamatorios sistémicos generan algo clave: inflamación persistente y alteraciones en la circulación. Por ejemplo, una infección urinaria que asciende puede alcanzar los riñones y provocar una pielonefritis. Esto genera inflamación directa del tejido renal, daño en los túbulos, formación de cicatrices, fibrosis, y cada zona cicatrizada es tejido que deja de funcionar. En el caso de enfermedades cardíacas, el problema es otro: disminuye el gasto cardíaco. ¿Y qué significa eso? Menos sangre llega al riñón.
Esto provoca hipoperfusión crónica, activación constante de mecanismos compensatorios y nuevamente daño progresivo de las nefronas. Además, procesos inflamatorios crónicos en el cuerpo liberan mediadores que afectan directamente la estructura glomerular, alterando su capacidad de filtración. ¿Por qué este error es tan peligroso? Porque estas enfermedades muchas veces no dan señales claras al inicio. Infecciones urinarias pueden pasar desapercibidas. Problemas cardíacos pueden avanzar sin síntomas evidentes. Inflamaciones crónicas pueden ser silenciosas y mientras tanto, el riñón va acumulando daño. Esta semana atendí a un perro con enfermedad renal avanzada y descubrimos que llevaba meses con una infección urinaria no tratada. El riñón no falló de repente. Fue el resultado de un proceso que nadie vio a tiempo. Consecuencia directa: daño estructural irreversible, pérdida progresiva de función renal, evolución hacia enfermedad renal crónica. ¿Qué siempre les digo a los tutores? No esperes síntomas evidentes para hacer controles. El riñón muchas veces paga el precio de problemas que empezaron en otro lugar. Detectar a tiempo esas enfermedades puede ser la diferencia entre un riñón sano y uno comprometido de por vida. En el error número 5 hablaremos de las dietas mal equilibradas. Este es un error silencioso, pero extremadamente agresivo a largo plazo. Siempre les digo a los tutores, no basta con que el alimento llene. Tiene que estar metabólicamente equilibrado. Uno de los principales problemas es el exceso de fósforo en la dieta, muy común en alimentos de baja calidad o dietas caseras mal formuladas. ¿Qué ocurre entonces? El fósforo elevado en sangre obliga al organismo a activar mecanismos compensatorios, especialmente la liberación de paratormona. Esto desencadena un proceso llamado hiperparatiroidismo secundario renal, que provoca movilización de calcio desde los huesos, calcificación de tejidos blandos, incluyendo el riñón, daño progresivo en las nefronas. Además, el desequilibrio calcio-fósforo altera la estructura del glomérulo y acelera la pérdida de función renal. Es un proceso lento, acumulativo, pero constante. Siempre llegan pacientes para mí con daño renal. Y cuando reviso la dieta, encuentro este desbalance sostenido durante años. Consecuencia directa: el riñón empieza literalmente a deteriorarse desde su estructura interna. ¿Qué siempre les digo? La nutrición no es solo energía. Es regulación fina del organismo. Y cuando ese equilibrio se rompe, el riñón lo paga. Ahora hablaremos del sexto error: ignorar señales tempranas. Aquí no estamos hablando de falta de cuidado. Estamos hablando de algo mucho más común: no reconocer lo que ya está empezando a cambiar. Siempre llegan pacientes para mí en fases avanzadas de enfermedad renal, y cuando pregunto por la evolución, el tutor recuerda pequeños cambios que parecían normales. El problema es que la enfermedad renal crónica tiene un inicio silencioso y progresivo. Las primeras alteraciones ocurren a nivel funcional, no visible. Por ejemplo, cuando el riñón empieza a perder capacidad de concentración, el perro orina más volumen, compensa bebiendo más agua. Esto se llama poliuria y polidipsia compensatoria, pero como el perro sigue activo, el tutor no lo interpreta como un problema. Con el avance aparecen otros signos sutiles: pérdida de peso gradual, disminución leve del apetito, pelaje menos brillante, fatiga discreta. Estos cambios están directamente relacionados con la acumulación progresiva de toxinas urémicas y alteraciones metabólicas, pero como no son dramáticos, pasan desapercibidos. Esta semana atendí a un perro que llevaba meses bebiendo más agua. El tutor pensó que era por el calor. Cuando llegó a consulta, ya tenía compromiso renal avanzado. ¿Qué ocurre internamente mientras tanto? Disminuye la tasa de filtración glomerular. Se acumulan desechos nitrogenados. Se pierde capacidad de regulación de líquidos y electrolitos. Y lo más importante, el riñón sigue perdiendo nefronas sin generar una señal clara de alarma. Consecuencia directa: cuando aparecen síntomas evidentes como vómitos, letargo o anorexia, más del 60-70% de la función renal ya está comprometida. Que siempre les digo a los tutores, el error no es no saber, el error es normalizar cambios que el cuerpo está usando para pedir ayuda. Detectar estos signos a tiempo puede cambiar completamente el pronóstico. Hemos llegado a nuestro último tema, el error 7. Este es, sin duda, el error que más retrasa diagnósticos. Siempre escucho en consulta: doctor, pero él come perfecto. Entonces, está bien, ¿no? Y aquí es donde tengo que ser muy claro contigo. El apetito no es un indicador confiable de salud renal. El riñón tiene una capacidad de compensación extraordinaria. Puede adaptarse, redistribuir funciones y mantener el equilibrio interno, incluso cuando ya hay una pérdida significativa de nefronas. Estamos hablando de algo crítico. Un perro puede haber perdido hasta el 70% de su función renal, y aún así,
comer con normalidad, mantener actividad, no mostrar signos evidentes. ¿Y qué está pasando por dentro? Mientras aparentemente todo está bien, el organismo está acumulando toxinas de forma progresiva, alterando el equilibrio ácido-base, generando cambios hormonales compensatorios, forzando al máximo las nefronas restantes. Es un estado de equilibrio frágil. Tarde o temprano, ese sistema colapsa, y cuando eso ocurre, los signos aparecen de forma brusca. Vómitos, letargo, anorexia, deshidratación, aliento urémico. Siempre llegan pacientes para mí en ese punto, y el tutor se sorprende porque hasta ayer estaba bien, pero no estaba bien, estaba compensando. Consecuencia directa, diagnóstico tardío y menor margen de intervención. En fases avanzadas, el tratamiento ya no busca curar, busca controlar y ralentizar el deterioro. Que siempre les digo a los tutores, no uses el apetito como referencia de salud. La única forma real de saber cómo están los riñones de tu perro es con análisis de sangre, evaluación de creatinina y urea, estudios complementarios según el caso. Después de todo lo que te expliqué, quiero dejarte con una idea muy clara. Cuidar los riñones de tu perro no depende de una acción puntual. Depende de lo que haces todos los días sin darte cuenta. Pero si tuviera que darte una sola recomendación realmente poderosa y aplicable desde hoy, sería esta. Empieza a monitorear activamente el consumo de agua y la orina de tu perro. Sí, algo tan simple como eso. Siempre les digo a los tutores en consulta, el riñón habla, pero no con palabras. Habla a través de hábitos. Un perro que empieza a beber más agua de lo normal, que orina más veces al día, o cuya orina cambia de color o concentración, te está mostrando los primeros signos de que algo ya no está funcionando igual. No esperes a que aparezcan vómitos o decaimiento. Haz esto desde hoy. Observa cuánta agua bebe diariamente. Asegúrate de que siempre sea fresca y accesible. Presta atención a cambios en la frecuencia urinaria. Y ante cualquier variación, consulta antes de que avance. Esta simple observación puede adelantarte meses, incluso años, en la detección de un problema renal. Y créeme, en consulta esa diferencia lo cambia todo. Ahora quiero leerte. ¿Alguna vez notaste que tu perro bebía más agua de lo normal o hacía más pis y no le diste importancia? Cuéntamelo aquí en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otros tutores a detectar a tiempo. Y si quieres seguir aprendiendo a cuidar la salud de tu perro con información real, clara y basada en experiencia clínica, suscríbete ahora al canal, porque aquí no solo te digo qué hacer, te explico lo que realmente está pasando dentro del cuerpo de tu perro. Los riñones no avisan cuando empiezan a fallar, pero tú, ahora, ya sabes cómo escucharlos.